Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un honor el día de hoy y en esta segunda edición o segundo capítulo de lo que ha venido siendo su podcast Sin Guión. El día de hoy me complace tener un invitadazo, mi amigo, mi hermano ya de tiempo, chingá, el doctor Oscar Maciel Dorantes. Mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto, Un canijo. gusto, hermano, aquí. Gracias por aceptar la invitación. Mira que estamos arrancando con esta dinámica. Espero hacerte sentir bien, que te sientas cómodo sobre todo. Y más que nada con el formato, con un formato distinto. No digo que novedoso, pero sí distinto. Porque la intención que yo tengo, hermano, y espero que tú me ayudes, ¿verdad? Es que la gente se entere, te conozca, nos conozca. Y por qué no platicar temas de interés, pero sobre todo que podamos aprender en esa transparencia, en no tener la máscara, ¿no? Amigo, muchas gracias nuevamente. Siempre inicio con esta pregunta. ¿Quién es Oscar Maciel Dorantes, canijo? Cuéntanos. Pues muchas gracias por la invitación, apreciado amigo. Un saludo bien fuerte, un saludo muy caluroso para tu audiencia, Gracias. toda la gente que nos mira. Pues mira, Oscar Maciel es un padre, un esposo principalmente, alguien que sobre todo cree mucho en Dios y lo antepone en todas las actividades que realiza. Bueno, soy profesionista, soy biólogo y maestro en horticultura tropical, egresado por la Universidad Veracruzana, Excelente. y soy doctor en gestión ambiental para el desarrollo. Y gracias a Dios, recientemente egresado y ya próximo a titularme como abogado, hermano, así como tú, gran abogado. Colega, entonces, ¿no? Mira, muchas gracias, canijo, por el comentario. Pues qué bueno, de verdad, qué bendición. Como dices, también comparto la ideología de creer mucho en Dios por encima de cualquier cosa. Creo que gracias a Él todo es posible. Hermano, pues gracias por decirnos a qué te dedicas. Oye, ya me dijiste que eres doctor, ya me dijiste inclusive que eres colega, inclusive abogado, ¿no? Pero pues eso no es todo, canijos. Profesionalmente hablando, no es todo eso, o no es únicamente eso, mejor dicho, lo que eres. ¿Qué más has hecho? ¿Cómo ha sido tu desarrollo? ¿De dónde eres? ¿Orundio de dónde? Digo, porque igual y yo te puedo ver el perfil griego, pero igual y me equivoco, ¿no? Te escucho. Gracias, hermano. Pues mira, dentro de la parte profesional, pues ya te di resumidamente mi currículum. Otra parte que he interactuado mucho es digamos, en la parte de la vida pública o la función pública. Siempre me gustó mucho la grilla, siempre me ha gustado mucho la política, pero desde una perspectiva social. Ok. Yo inicio la carrera en esta parte política siendo líder estudiantil en la Universidad Veracruzana. Fui 2 veces presidente de la Sociedad de Alumnos en la Facultad de Biología y de ahí tuve la oportunidad de que me eligieran a nivel regional las 9 facultades de la zona Córdoba-Orizaba Fíjate. en un órgano que anteriormente se conocía como el CEFUC, que era el Consejo Estudiantil de Escuelas y Facultades, cuando la grilla universitaria era pesada en Oye, esos tiempos. perdón la interrupción, Sí, pero ¿qué tenía que ver entonces la biología con andar ahí bueno, no digo que de argüendero, ¿verdad? Pero ahí representando intereses estudiantiles. ¿Cuál era el tema? claro, bueno, anteriormente así se manejaba, o sea, se sigue manejando, ya no de este modo, representantes estudiantiles para velar y cuidar los intereses del cuerpo de estudiantes. Básicamente era la representación de los estudiantes en la facultad. Y después, cuando me toca ser dirigente regional, pues de las 9 facultades, ante los mismos académicos, ante los mismos directivos, ante autoridades por parte de la universidad. Básicamente es eso, representar al estudiante y obviamente buscar beneficios para Digo, a mí se me flota, ocurre ¿no? esta pregunta, no lo sé, ¿verdad? Sí, Dentro de tu representación como líder estudiantil, digo, discúlpame mi ignorancia, cabrón, ¿qué tiene que ver la biología con, digo, ya me dijiste que representar los intereses, pero ejemplo, ¿qué tipo de intereses representaste en ese momento? Digo, no se me ocurre a mí algo de la biología y la representación. sí, pues era todo el acompañamiento, hermano. Y hacíamos todo tipo de gestiones. Una gestión que recuerdo importante que me tocó hacer fue conseguir becas, donde sí me enfoqué
a compañeros que realmente vimos que tenían las necesidades porque eran becas de alimentos. La gestionamos con las gentes que manejaban la cooperativa y en esa ocasión nos dieron 15 becas para 15 compañeros que pues sí tenían la necesidad. Hacíamos acompañamiento en temas académicos, representación con algunos maestros que se querían pasar de rosca, también pues los acompañábamos. Sí, sí, sí. Organizábamos todo tipo de eventos académicos, congresos, simposiums, organizamos también eventos deportivos. Nos tocó por ahí liderar a las selecciones de la facultad, donde hicimos muy buen papel en torneos interfacultades de fútbol, básquetbol, de todo tipo de... O sea, entiendo yo que tu vida educativa, pues de alguna manera, no es que no haya sido normal, pero fue relevante, vaya, porque al final del día no fuiste un estudiante a secas, sino fuiste un estudiante que representaba a más estudiantes, entiendo. Fíjate que definitivamente sí, o sea, la parte bonita de poder ayudar a los compañeros de todos los semestres, interactuábamos con otra facultad, que era la Facultad de Agronomía, éramos las dos facultades, y ahí nos íbamos echando la mano. Pero al final del día, a mí me queda mucho el aprendizaje y también me sirvió muchísimo porque yo me pude contactar con mucha gente dentro de ese ámbito, ¿no? Al final del día, el primer jefe que yo tuve ya en el área profesional laboral, ¿no? Fue un ingeniero que en su momento yo lo invité a dar una conferencia y le pareció, le gustó mi punch. Cuando yo salí, gracias a Dios, me conecté al mes y medio de que yo salí de la facultad. Gracias a Dios iba yo ya bien recomendado. Me sirvió porque llevaba yo mi carta de recomendación del vicerrector, llevaba yo mi carta de recomendación del director de la facultad. Entonces, al final del día son cosas que también te suman a ti como persona y como profesionista, ¿no? No, digo, definitivamente. Oye, hermano, en aquel tiempo, digo, me hablas de aquellos tiempos, yo en aquellas épocas, con respeto, lo digo, ¿verdad? No me tocó a mí esas etapas, pero se tomaban autobuses, se tomaban las carreteras, se hacían plantones, se hacían luchas, ¿no? No digo que campales, pero se hacían batallas de cierta altura o bajo, de cierta fricción. ¿Tú en algún momento participaste de algo así? Por supuesto. Ahorita que estamos platicando me vino a la mente cuando los transportistas no respetaban el famoso 50% del pasaje a los estudiantes. Sí nos tocó participar, desafortunadamente se afectaba parte de la población con esos movimientos, pero al final de cuentas era a largo plazo el beneficio o a mediano plazo para los compañeros, que sí teníamos la necesidad como estudiantes de poder pagar con un descuento, ¿no? Creo que esa lucha estudiantil de su momento dio muchos resultados. Nos tocó venir desde Peñuela, porque en Facultad estaba en Peñuela con autobuses desde allá, a la Facultad de Ciencias Químicas, que es la que agarrábamos como corralón para encerrar los vehículos. Y hasta que se daba la negociación con los transportistas y nos decían, órale, va, se lo respetamos. Ahí fue cuando salió después las credenciales famosas que les empezaron a poner los hologramas. De esa negociación que se da con ellos. Entonces, ese era un conjunto de todas las facultades de la misma universidad, pero que a la vez también participaba en el Tecnológico de Orizaba. O sea, se unían diferentes universidades. Yo en algún momento sí escuché algo del Tecnológico. La verdad que te digo, yo cuando fui universitario, pues no me tocó esa etapa, pero entiendo yo que tú la viviste por lo que mencionas. Fíjate que mencionaste algo importante y que creo yo en su momento y parcialmente lo he compartido cuando veo ese tipo de luchas. Dijiste algo, es que pues a veces hacemos algo y terminamos afectando a terceras personas, pero pues se ve un beneficio a largo plazo. Para ir sesgando, y digo de manera puntual, sesgando la conversación, ¿tú consideras que todo acto, toda acción que busca un beneficio tiene un sacrificio? Digo, desde tu experiencia. Sí. Fíjate que, bueno, si me permites, te termino de compartir esta parte. A ver, dale. De mi formación política. Después de la parte estudiantil y que tiene que ver o viene al traste con tu pregunta, tuve toda la lucha, la vida estudiantil, de líder estudiantil. Después empecé a incursionar ya la vida profesional porque para ese entonces nacieron mis primeros hijos, mis hijos mayores, a quienes les mando un abrazo bien grande y bien fuerte, mi hija Laelia y mi hijo Josué. Saludo para ellos.
Después de eso, por azares del destino, yo soy oriundo de Córdoba, hermano. Yo soy oriundo del Córdoba, pero por azares del destino empiezo a trabajar en Iztaxoquitlán, específicamente en la planta de cementos Zapasco. Es como yo llego ya hace alrededor de 26 años a vivir, a radicar a Iztaxoquitlán. Ahí fue donde tuve mi primer trabajo ya como biólogo, como profesionista, y a los pocos meses que yo llego a vivir a una unidad que se conoce como el Guayabal, me hacen la invitación para participar como agente municipal de esa comunidad. La comunidad tenía mucho rezago, tenía muy poca atención porque estaba literalmente secuestrada por un grupo de personas de ahí mismo de la unidad que pues ni para atrás ni para adelante. Entonces la gente se quería organizar para ya poner un agente que en verdad viera. Por lo menos activo, ¿no? Y me hicieron la invitación y con gusto participamos contra un líder, un señor que mis respetos, mis más grandes respetos para este señor. Fuimos contendientes en su momento, pero después fuimos buenos amigos. Él ya había sido secretario general del ingenio, de los trabajadores del ingenio del Carmen, como 3 veces. Entonces, prácticamente iba contra el cacique de ahí del lugar. Y nos tocó participar invitando y haciendo una campaña, porque eso es por voto directo. Y ganamos, afortunadamente, la elección para agente municipal de mi comunidad. Excelente. Contesto la pregunta de que si hay algún sacrificio muchas veces en el actuar. Sí, no tanto lo veo como sacrificio, pero de una vez que entras es porque sabes que vas a ir a aportar. Sí, está equivocado todo aquel, o al menos esa es mi perspectiva, que piensa que vas a entrar a un puesto público para ir a enriquecerte. Y ahorita entro a esa parte, ¿no? Que es mi último escalón en la vida política. Bueno, como agente municipal, el sueldo, no es un sueldo, realmente es una compensación bastante, apoyo, ¿no? bastante raquítica, aunque la ley orgánica del municipio libre sí marca atribuciones y que la agente municipal es una autoridad y que los municipios tienen que darles todas las facilidades, la realidad es que no lo hacen, ¿no? Yo lo veo y he tenido amigos que son agentes que tienen que andar corriendo buscando quién les done papelería, quién les preste un espacio, etcétera, ¿no? Respondiendo a la pregunta puntualmente, pues efectivamente, ¿no? A mí me tocó talacharle, me tocó hacer mucha labor por mi comunidad, me tocó jornadas de limpieza, nos tocó de hacer pintura, nos tocó jardinería con mi propio tractor jardinero, yo me iba a chapear los campos de fútbol de la comunidad. Hicimos mucha labor. Pero esto ya lo hacías de alguna manera antes o lo empezaste a hacer a consecuencia de empezar a incursionar dentro del ámbito político. Pues fíjate que es buen comentario, amigo, porque precisamente pues se fijaron en mí, porque yo llegando a la comunidad me gustaba participar. Yo agarraba y veía que los campos estaban sucios, dejaban basura en los partidos del domingo. Y pues imagínate, biólogo, a mí nunca me ha gustado ver un lugar, un espacio sucio, contaminado, ¿no? Y sucio. O sea, a mí siempre me iba con mis botes y yo conseguía botes, iba a levantar la basura. Andábamos haciendo ahí diferentes actividades de mantenimiento de la comunidad. Y yo creo que desde ahí fue que me echaron el ojo algunos vecinos. Por lo menos eres concordante, ¿no? Concordante acorde a lo que habías estudiado y que creo que lo hiciste desde una convicción personal y profesional. Y pues mencionas y te felicito que pues, por lo menos no te gustaba ver un campo sucio, un campo con basura, ¿no? Algo contaminado. Claro, ¿no? Y efectivamente en esa gestión que yo tuve como agente municipal, sí nos tocó buena parte de poner ahí de nuestros recursos y también invertir, no te puedo decir sacrificar, pero sí invertir mucho tiempo que tuve yo que poner para atender necesidades de la gente, problemáticas, porque pues ahí literalmente te buscan, eres el primer respondiente, la primera autoridad respondiente, ¿no? Sí, entonces claro. Sí es mucha labor, mucho poner, y si tú quieres decirlo o llamado de esa forma, sí hay cierta labor de sacrificio en esa acción, ¿no? No, y digo, yo lo comento como sacrificio, amigo, porque al final del día, yo para mí, lo digo con manera muy respetuosa, para usted que me ve y para ti, amigo, también. Sí, claro. Para mí todo ha sido un sacrificio, o sea, tomas una decisión y esa decisión es elegir, pero al mismo tiempo es no elegir algo más, ¿no?
porque estás de acuerdo que el que elige trabajar por un proyecto y se enfrasca o se enfoca o en medio año, 3 meses o 2 semanas, pues decide limitar o no elegir las otras cosas que podía hacer en ese tiempo, ¿no? Amigo, me acabas de mencionar algo muy importante y por ahí quiero abundar ya en ese tema para como último referente, ¿no? Me dijiste, no, pues también soy abogado. ¿Qué onda con el tema de la abogacía? Como, ¿por qué te convertiste en abogado? Y digo, no, porque esté mal, ¿no? Comparto hoy la profesión contigo. Pero ¿por qué te haces abogado? ¿Qué te hizo ser así? Pues mira, amigo, así muy resumido, el derecho o la abogacía está implícita, ha estado implícita en todos mis ámbitos. Otra de mis actividades, bueno, yo soy empresario, tengo una compañía, manejo alrededor de 30 trabajadores, o sea, me ha tocado, gracias a Dios, dar trabajo también Sí, sí, sí. a gente. Mi compañía básicamente son aspectos ambientales. Una parte muy importante es la parte del reciclaje de residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos. Y bueno, ahí ocupaba yo o ocupo mucho el derecho. En mi última actividad política fui regidor en el ayuntamiento de Iztaxoquitlán y Ok. por supuesto el derecho tuvo mucho que ver en cómo poder acompañar a la gente, cómo poder debatir en los cabildos, en el cabildo para poder representar a la gente. Y bueno, cuando te decía hace rato y hacía la referencia de que la función pública desde mi perspectiva es para ir a servir y no servirse. Me tocó ver muchas cosas en administración que no fueron de mi agrado. Me tocó polemizar, ser muy polémico, porque soy de aquellos que me gusta levantar la voz y lo hice abiertamente. En administración antes nunca había habido un historial de que se grabaran en los Los cabildos. cabildos, que se grabara y que se exhibiera alguna situación que estaba mal. Y Oye, bueno, tú lo sabes, yo no te voy a enseñar, ¿no? lo que La la misma gente cuenta, ¿no? Constitución nos ampara en su artículo 6 y 7, pues libertades de expresión, mientras no vulneremos el derecho Claro. de otros, ¿va? Fíjate, Uh perdón -huh. amigo, fíjate que acabas de mencionar algo importante y creo que a todos nos va a interesar. Todo el mundo cree, yo personalmente, bueno, ya no tanto, pero yo personalmente creía, no manches, qué padre ha de ser fabuloso ser un edil o ser regidor. Y para muchos que empezamos o en su momento estuvimos activos en un tema de la grilla o de la política, pues estás tú de acuerdo conmigo, le digo con respeto que todos decimos en algún momento, no, pues yo te quisiera ser regidor o quiero estar dentro de la administración, haciendo qué, quién sabe, pero quiero estar ahí. Tú ya fuiste regidor, nos acabas de mencionar, me acabas de mencionar un tema o una actividad o un papel muy polémico que desempeñaste. Me das tu explicación de que fue porque entendiste que el derecho está implícito en todo y yo te felicito porque sí, realmente sí. Decía un amigo, yo decidí ser abogado en el momento en que me metieron al bote porque no verifiqué cómo había yo firmado, bajo qué condiciones había yo firmado un contrato. Y digo, bueno, vaya motivación, ¿no? Hay otro tipo de motivantes, pero cada quien. Tú me dices, yo fui regidor. Amigo, me acabas de decir ya que fue un tema muy polémico. La gente cree que ser regidor es algo sencillo. Dame o compártenos una cosa buena de ser regidor de manera personal. Dices, bueno, el ser regidor yo creo que esto es lo bueno. Algo bueno primero, para Sí, no claro. amargar el asunto. Es como todo, hermano. Cuando tú quieres desempeñar tu cargo, digo, no te pones límites. Tú desarrollas todo para lo que estás facultado o atribuido en este caso, ¿no? Hay quienes únicamente van a levantar el dedo, van por sus recursos por ahí que les puedan compartir. Y con eso se conforman, ¿no? Pero para mí lo mejor, y que vi que fue una excelente oportunidad, fue para gestionar por una parte, pero por otra parte sí incidir mucho en que las cosas se dieran con transparencia. Ok. Desafortunadamente no se consiguió del todo el objetivo, pero siempre luchamos o vimos por esa parte porque al final de cuentas un edil o un regidor en este caso
es como si fuera un pequeño congreso dentro de la administración. Se vota y se deja de votar. Y son los que tienen que ver y cuidar y velar por todos los recursos que llegan, ya sean federales, del Estado o ingresos municipales, que son muchos, que son muchos. Y que no los conocemos, ¿no? Y que estos lleguen pues a donde tengan que llegar y que no se vayan quedando atorados en el camino, ¿no? Entonces es una parte importante. Acabas ¿no? de mencionar algo, ¿no? Que lo bueno es poder incidir o tomar decisiones sobre algo que considere o consideras bueno, ¿no? Una experiencia que te haya dejado y una experiencia mala, porque aquí sí, ojalá y nos puedas compartir algo malo que tú digas, la verdad, yo considero que esto es lo peorcito de ser edil o lo más difícil o lo más escabroso, si quieres verlo de esa manera. Mira, hermano, me quisiera yo enfocar hacia lo positivo, que fue el poder hacer muchas actividades con recursos propios de mis ingresos como edil, donde se capacitó, donde se llevó mucha gente haciendo este vínculo con la universidad, un sinnúmero de gentes que logramos nosotros llevar a que se capacitara. Ixtaxoquitlán tiene áreas rurales y áreas productoras agrícolas muy importantes. Sí, claro. Entonces, trabajamos mucho esa parte con la gente. Sí hubo sus experiencias negativas. Está uno expuesto porque siempre hay intereses oscuros. Digo, es algo que no es oculto. Y en su momento a mí por levantar la voz, hermano, recibí amenazas. O sea, yo sí fui amenazado. Okay. Es una parte, digamos, que de lo triste o negativo dentro de la administración, pues para que acallara la voz o le bajara al tono de voz, ¿no? Y otra situación que vi muy lamentable fue el régimen con el que a mí me tocó participar, que desafortunadamente toda esa política que mencionan, pues yo a mi punto de vista muy personal, vi que era una falacia, ¿no? Porque efectivamente hicieron cosas, llegó mucho dinero, muchísimo más dinero, el doble casi del último, del alcalde que había sido anterior, pero sí vi mucho desfalco, hermano, y eso a mí me desilusionó mucho, al grado, ya para no extenderme más, que dentro de todo mi andar, yo llegué a ser dirigente municipal y distrital del instituto político para el cual yo milité y llegué a ser regidor. Okay. Al grado de que en esta desilusión yo tuve que dar las gracias y dejar atrás un partido en el que milité por más de casi 20 años, por toda esta colusión que había con el partido que está en el poder, y yo dije, hasta aquí, yo no me siento bien, ni tampoco voy a ser cómplice de ciertas decisiones. Y fue que le dije adiós a ese instituto político que tanto fue de mis amores, ¿no? Sí, cañón, no, definitivamente, hermano, yo creo que hay cosas que no se platican y yo creo que a veces no hay esos espacios. La verdad, lo que un servidor pretende con este tipo de podcast, precisamente el nombre del Sin Guión, es poder no ventilar como chisme, pero sí precisamente educarnos, culturizarnos y por qué no abonar, brother, porque muchos jóvenes, déjame sentirme joven, yo incluido en su momento, brother, pues yo tenía inquietudes y tengo inquietudes y cuando me doy cuenta con gente como tú, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Que me comparten y nos comparten hoy en abierto algunas cosas, dicen por ahí, ¿no? Que León no es como se lo pintan, ¿no? Algo así. Y naturalmente, digo, a uno, pues, lo ponen, no de advertencia, pero sí así como que, pues mira, esta es la verdad, ¿no? Y en esa verdad es en la que creo yo, gente como tú y gente como un servidor pretende caminar, que por eso es que tenemos esa facilidad pues sí, te platico, ¿no? Te platico y te informo o te cuento qué tal me fue. Hermano, para finalizar nada más, porque pues lamentablemente el tiempo se pasa y apremia, ya nos platicaste un poquito de ti, de dónde eres, biólogo, que eres oriundo de Córdoba, que veniste y está, que ya llevas muchos años, toda tu trascendencia, ¿no? Hoy, ¿qué te viene para Oscar? ¿Qué te viene para el doctor? ¿Qué te viene para el abogado? ¿Cuáles son, no sé si llamarle así, sueños, anhelos, pretensiones, intenciones? ¿Qué es lo que venimos? Porque me queda claro que traes una vida de aportación, traes una vida de suma, traes una vida de lucha, Gracias, una vida de
inquietudes, y tan es así que las inquietudes te han llevado a ciertos lugares. ¿Qué se viene para ti o cuál es el siguiente proyecto como para que también nos sirva de, bueno, pues no se quedó quieta, ¿no? ¿Qué sigue o qué viene? Gracias, hermano. Y de verdad, qué importante son estos espacios y qué importante la conducción con alguien a quien respeto y admiro mucho, como es tu caso, hermano. Gracias por la invitación. No, gracias. Pero son importantes estos canales de apertura. Y fíjate que aprovechando este espacio que me das, yo te comento que tengo interés y vamos a seguir trabajando en la vida y en la función pública. Ahí vamos a seguir dando lata en nuestro municipio, Iztaccíhuatlán, que ya me adoptó y que tanto quiero en nuestro distrito, independientemente de colores o partidos políticos. Claro. Somos inquietos y vamos a seguir ahí. En la parte profesional, mis dos grandes carreras, que son mi sueño hecho realidad, la biología y el derecho. Por supuesto, estoy enfocado a trabajar sobre el derecho ambiental y el derecho agrario, que obviamente es donde se conjugan estas dos áreas, claro. ¿No? A mí me encanta esa parte. Y en el ámbito profesional, pues es mi vida, ¿no? Mi compañía ya tiene 26 años, 27 años ya vamos. Es como si fuera un hijo más que me tocó formular desde un principio. Nos tocó picar mucho piedra, nos ha costado mucho. La vida no ha sido sencilla, ha tenido sus complicaciones, pero estamos agradecidos, ¿no? Te decía un principio, agradecidos con Dios, agradecido con las personas que me han acompañado en todo este camino, porque hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos, ¿no? Y al final del día, siempre digo, ese es mi lema, ¿no? Hago lo que me gusta y todavía me pagan, ¿no? Entonces, hay muchos planes, vamos a seguir participando desde la sociedad civil, como ahorita actividades fuertes de reforestación que estamos haciendo en áreas que fueron devastadas, participando con organizaciones sociales como Rotary International, como contigo mismo cuando me has invitado. Claro, amigo, sí. Y bueno, en general, desde la sociedad civil, desde nuestra parte profesional y empresarial, porque en todos los ámbitos tenemos algo por aportar, pero principalmente en la vida personal, en la vida familiar, el ser feliz. Y es lo que yo quiero compartirles a todos, ya como resumen y para concluir, amigo, que siempre busquemos el ser felices, ¿no? Porque al final de todo en eso se centra. El ser feliz, porque hagas lo que hagas, pero mientras estés feliz, mientras tengas contentamiento con lo que haces, pues todo lo vas a hacer por consecuencia y añadidura, te van a salir las cosas bien y las vas a hacer con amor. No, pues definitivamente, hermano, te agradezco mucho y sobre todo el gran consejo o mensaje con el que cierras. Coincido totalmente contigo. Yo creo que la gente puede o podemos tener dinero, podemos tener propiedades, inclusive muchas carreras, ¿no? Porque hay o habemos que, como tú es el caso, que no solo tenemos una sola carrera, sino ya la vida y Dios nos ha permitido 2 o 3, ¿no? Incluso especializarnos como tú. Pero nos damos cuenta de 2 cosas importantes, hermano, que al final del día, bien lo dices, lo importante es ser feliz, sentirse pleno. Y bueno, pues ya lo escuchó, el día de hoy nos acompañó el buen amigo doctor Oscar Maciel Dorantes, del quien ya nos compartió parte de su trayectoria, de su vida. Mi hermano, muchas gracias por haber estado. Si la vida y Dios lo permite, espero volver a tener este espacio contigo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Algo con el que te despidas, hermano? Pues mandar un abrazo bien fuerte y muchas bendiciones para tu auditorio, amigo. Muchas bendiciones para tu proyecto, que estoy muy seguro que les va a ir muy bien a ti y a tu equipo de trabajo. Y pues los mejores parabienes. Y sabes que cuentas conmigo de modo incondicional. Gracias, hermano, como siempre. Si la vida y Dios lo permite, espero volverle a ver en el próximo capítulo. Que diga usted pasando excelente tarde. Nos vemos.